Bueno, la masterclass que estamos presentando en el día de hoy, de la empresa Clínica Lar y Samsung. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariana Valcarce, y veo que hay muchos que son clientes nuestros y hay muchos que no. Para los que no son clientes nuestros, les voy a dar un breve introducción de lo que es la empresa Clínica Lar. Está fundada en el año 2008. Somos distribuidores exclusivos de la marca Samsung, tanto en ultrasonido como en radiología, y tenemos, más allá que la empresa sea una empresa joven, el cuerpo humano tiene una experiencia de más de 30 años en el mercado de la salud, ¿sí? En el mercado de la salud, de la importación, de la venta, de la postventa y por supuesto servicio técnico. Vale detallar que también tenemos un departamento de logística, que eso, sinergiado al departamento técnico, nos brinda, digamos, dar una muy buena atención a todos nuestros clientes. También es importante que sepan, para los que no son usuarios de nuestra marca, que el servicio técnico que tenemos nosotros, también estamos reparando todo tipo de máquinas, ¿sí? Y todas las marcas. Bueno, agradecer también al presidente de la compañía, el ingeniero Carlos Rostirola, y a nivel nacional contarles que tenemos, digamos, una amplia, digamos, cobertura en todo el país, con sucursales en la zona norte del país, sucursales en la zona centro del país, que atiende toda la Patagonia, y bueno, obviamente una sucursal en Buenos Aires, con un cuerpo de ventas muy amplio y muy capacitado, que abarcamos todas las provincias. A nivel internacional, tenemos dos sucursales, una que está en Venezuela, que es Clínica Lar Venezuela, y la otra que es Ecoamérica SAS, que se encuentra en Colombia. Importantes agradecimientos a ellos por el apoyo que nos están dando en el día de hoy. Y bueno, no quiero aburrirlos más, vamos a presentar ahora a la doctora Fernanda Biancolini, que nos va a dar una charla de diagnóstico prenatal de las cardiopatías congénitas. Hola, doctora Di Felice. Chava, disculpe. Sí, buenas tardes a todos. Soy la doctora María del Carmen Di Felice. Para mí es un gran placer y un gran honor presentar a Fernanda Biancolini, que nos va a enseñar a todos los obstetras generales y ecografistas obstétricos y de medicina fetal, no tenerle miedo a ver el corazón y saber diagnosticar que ese corazón no es normal. ¿Cómo tenemos que ver un corazón? Y cuando vemos algo que no es normal, saber que lo tenemos que derivar a alguien especialista en ecocardio fetal para poder hacer un buen diagnóstico y saber a qué centro poder derivarlo para tener mayor expectativa de vida al nacer, porque intraútero podemos saber dónde puede nacer este bebé. Quiero agradecer especialmente que está la doctora Cristina Marleta, que con ella empecé a ver el corazón con miedo siempre, pero fue la primera que me enseñó que el corazón existe, y después a todo el servicio de casa cuna. Bueno, la doctora Fernanda Biancolini, voy a resumir muy escuetamente su currículum porque es bastante amplio. Es médica del staff de cardióloga del Hospital Elizalde. Disculpen, dije Casa Cuna porque antiguamente se llamaba Casa Cuna, y es un orgullo para nosotros porque fue el primer hospital de Latinoamérica en el año 1779, hospital pediátrico. También es coordinadora del Sanatorio Trinidad de Mitre de la ciudad de Buenos Aires. Es consultora ecocardiografista del Hospital Materno Infantil de San Isidro, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y también miembro de la Sociedad Interamericana
de imágenes cardiológicas. Podría seguir hablando mucho más de la doctora Biancolini, de su currículum y su don de gente, pero bueno, la dejamos con ella, que ustedes van a apreciar. Todo lo que yo digo no es mentira, es verdad. O sea, muchas gracias por compartir todo lo que sabés con todos los obstetras generales y obstétricos y de medicina fetal. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, María del Carmen, como siempre. Bueno, voy a ver si podemos compartir. Estaba viendo de que había gente que decía que no se escuchaba. Si no se llegó a escuchar o algo, nos van avisando, así podemos nosotros saber cómo seguir. ¿Se escucha ahí bien? Sí, nosotros te escuchamos bien. Perfecto. Bueno. Sí, perfecto, escuchamos, doctora. Muy bien, bueno, entonces sí. Arranquemos entonces. Bueno, espero esta tarde no aburrirlos con lo que les quiero contar. Mi idea es que se lleven el mensaje de la importancia que tiene el obstetra que hace la ecografía del segundo trimestre, que durante el scan fetal, ya sea el ecografista obstétrico, el ecografista general o quien sea que vaya a hacer la valoración morfológica de todo el feto en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Y creo que son la primera línea de diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Muy bien. No tengo ningún conflicto de interés. Vamos a ver por qué la ecografía obstétrica y el scan fetal del segundo trimestre es tan importante en el diagnóstico prenatal de esta patología. Bueno, para empezar, ¿por qué es importante diagnosticarlas? Bueno, es una de las malformaciones congénitas más frecuentes y la primera causa de muerte durante el primer año de vida. El diagnóstico prenatal nos va a permitir una planificación temprana del lugar, el momento y el modo más adecuado del nacimiento. Y además, la planificación en general, ¿sí? La planificación de un equipo multidisciplinario para recibir ese bebé, la planificación socioeconómica y psicológica de toda la familia que va a estar afrontando esta nueva situación. Y como primera cosa y más importante, la mayor parte de las cardiopatías, no todas, pero la mayor parte de ellas, no tienen repercusión hemodinámica importante dentro de la panza de la madre, con lo cual es la mejor forma de derivación del paciente cuando está todavía intraútero, evitando el transporte de pacientes críticos. Los pacientes con diagnóstico prenatal pueden ser redireccionados a un centro con la complejidad necesaria, atendidos por un equipo multidisciplinario, y claramente los pacientes que más se van a beneficiar del diagnóstico prenatal sean los pacientes que tengan enfermedades que vayan a ser ductus dependiente y mucho más los que sean comunicación interauricular dependiente, ya que está demostrado que los pacientes con diagnóstico prenatal tienen mejores condiciones hemodinámicas preoperatorias, obviamente porque es un paciente que ya nace o cercanamente o en el lugar donde va a ser tratado. Entonces, ¿cuándo debería verse el corazón fetal? Bueno, el screening óptimo debería ser entre la semana 18 y 22 de edad gestacional, o sea, en el scan del segundo trimestre, donde se van a evaluar todo el resto de los órganos fetales, también debe mirarse el corazón. ¿Cuál es la importancia de que el diagnóstico de una cardiopatía congénita al cardiólogo infantil solo le va a llegar en forma prenatal si el feto fue diagnosticado por el obstetra o ecografista obstetra o ecografista general? ¿Por qué? Porque la mayor parte de las cardiopatías congénitas suceden en pacientes de bajo riesgo, o sea, fetos que no van a tener ni indicaciones maternas ni indicaciones fetales para hacerse un ecocardiograma
fetal. O sea que la mayor parte de los pacientes con cardiopatías congénitas, si no es detectado por el ecografista, no va a llegar al cardiólogo en forma prenatal. Se ha demostrado que la indicación con mayor correlación con el diagnóstico de cardiopatías congénitas es la detección de anormalidades en el scan por el ecografista obstétrico o general. Entonces, creo que no quedan muchas dudas de quién es el que tiene que mirar el corazón fetal. Bueno, el ecografista obstétrico o general entrenado en el screening del corazón fetal durante el scan del segundo trimestre de embarazo, cuando vamos a ver los diferentes órganos del feto. Obviamente que los pacientes con cromosopatías, que tengan factores de riesgo, malformaciones extracardíacas, embarazos gemelares, los embarazos in vitro tienen mayor asociación, pero hoy se ha demostrado en múltiples trabajos que la mejor correlación es la sospecha durante el screening del segundo trimestre. Y hay un montón de cortes que nos van a ayudar a que alcancemos el mayor diagnóstico de cardiopatías congénitas. Sabemos que lo más frecuentemente diagnosticado son las patologías que se ven en 4 cámaras, porque hay un entrenamiento y una curva de aprendizaje que generan que por ahí la salida de los vasos sea lo que más cueste, pero esto se alcanza con entrenamiento. Y hay que conocer que este método tiene sus limitaciones. Hay patologías que son progresivas durante el embarazo y estas patologías pueden no estar presentes en el screening, en el scan del segundo trimestre. Entonces vamos a tener un problema por resolver, que son este grupo de patologías que pueden aparecer en cualquier momento del embarazo. Entonces hay quienes se preguntan si todos los fetos deberían tener un ecocardiograma Doppler. Bueno, la respuesta en la bibliografía es que no hay suficientes cardiólogos infantiles como para poder abarcar a todas las embarazadas, y que un cardiólogo infantil debería hacer 300 horas de scan para encontrarse con una patología severa, con lo cual no parece ser la mejor opción. Y hay quienes plantean en trabajos si no hay que hacer más de un scan fetal o del corazón fetal, un scan del corazón fetal durante el embarazo. Bueno, aún todavía no hay respuestas sobre eso. Por el momento aprendamos a ver el corazón y mirémoslo cada vez que podamos. Lo que sí está de acuerdo en la literatura es que el entrenamiento y la experiencia aumentan el diagnóstico prenatal. Son múltiples los trabajos que muestran de que existe una curva de aprendizaje y que con el tiempo y el entrenamiento, esta detección puede aumentar. Desde ya va a haber indicaciones maternas y fetales que todos conocemos para que un feto tenga una derivación oportuna a un cardiólogo infantil. Vamos a tener marcadores patológicos como la translucencia nucal aumentada, la presencia de insuficiencia tricuspidia, alteraciones del ducto venoso, alteraciones del eje cardíaco y la arteria subclavia última rama, que muchas veces son marcadores de cardiopatía congénita y nos van a hacer enviar a nuestro feto a una valoración más profunda. Y todos conocemos las patologías maternas y fetales que aumentan el riesgo de cardiopatía y van a motivar un ecocardiograma fetal. Ahora, la más importante, insisto, la literatura dice que es la sospecha de anormalidad cardiológica en la ecografía fetal. Y bueno, y muchos de los estudios han mostrado que los protocolos estandarizados, universales, reproducibles, y la existencia de registros mejora muchísimo la detección prenatal. Hay 2 estudios del mismo grupo que son muy interesantes, que habla de cuáles son las limitantes que encuentran, o cuáles son las barreras que encuentran los ecografistas obstétricas o generales que se dedican a esto, y entre ellas, obviamente que se encuentra la experiencia y el entrenamiento, pero hay una que es muy importante y es que a muchos le causa mucha ansiedad que algo se les pase por alto.
Bueno, entonces hay que tratar de entrenarse y amigarse con el corazón fetal para uno poder seguir estándares y protocolos que nos van a acercar a que eso no pase. Entonces, nosotros conocemos un montón de guías que son las que utilizamos para aprender y para hacer el estudio del corazón fetal. Y creo que lo más importante es entrenarnos en la evaluación del corazón fetal normal para poder identificar uno que se aleja de la normalidad. La expectativa no es que se diagnostique qué cardiopatía tiene el feto, sino que ese corazón no es normal. Después se hará la derivación pertinente para que alguien ponga nombre y apellido a esa patología, pero uno tiene que tener presente la normalidad para poder identificar un corazón anormal. Esto a veces lleva tiempo, la evaluación del corazón fetal lleva tiempo y uno, créanme que a medida que va entrenándose, va a ir adquiriendo y va a ir afinando el ojo para poder ver qué se aleja de lo normal. Entonces quizás muchas veces al principio tendremos que hacer un montón de mediciones que nos van a permitir afinar ese ojo para saber que es normal. Y a medida que nos vayamos entrenando, probablemente todas esas mediciones las dejemos solo para el momento en donde algo nos dé duda. ¿Qué es importante? El corazón fetal cambia a medida que va cambiando la edad gestacional. Y eso es muy importante porque quizás ahora vamos a hablar de la etapa del scan fetal, que uno suele hacerla en el segundo trimestre de embarazo, pero saber que por ahí me puedo encontrar con situaciones fisiológicas que me pueden hacer dudar, porque a medida que el feto evoluciona y progresa, puede haber, por ejemplo, cambios en las dimensiones de las cavidades, que las voy a nombrar, aunque estemos hablando de una etapa específica que es el segundo trimestre, y también podemos ver cambios en el Doppler. Bueno, sobre la posición fetal no me voy a parar, siempre hablo de posición fetal porque para los cardiólogos infantiles identificar el feto nos es complicado. Creo que el grupo que está escuchando sabe mucho mejor que nosotros evaluar en qué posición está el feto, y esto nos va a permitir saber si lo que estamos viendo está donde corresponde, así que es muy importante tener presente qué posición tiene nuestro feto. Algo que sí quiero recalcar es que yo siempre hablo de que el tórax tiene, cuando lo corto transversalmente, tiene que tener forma de manzanita, o sea, tenemos que estar cortando a nivel de una costilla, porque cuando yo estoy cortando en formas no transversales estrictas, podemos encontrarnos con situaciones donde todos sabemos que nos pasan, que la ecografía nos podemos inventar cosas que no están o hacer aparecer otras y cambiar los tamaños de todo simplemente con no estar haciendo los cortes correspondientes. Entonces siempre tenemos que estar atentos a estar haciendo un corte transversal estricto para no estar amputando partes del corazón y estar pensando que faltan cuando realmente están. Entonces, bueno, podemos tener el corazón en diferentes posiciones dependiendo cómo esté el feto. Esto lo conocen mucho mejor que yo. Bueno, para empezar, creo que algo importante es un barrido del corazón. Grabar un barrido del corazón nos puede ayudar muchísimo, porque la verdad que el corazón lleva tiempo verlo, y a medida que va afinando el ojo puede hacerlo más rápidamente, pero si yo puedo, a veces los fetos nos dan oportunidades, si yo puedo hacer un buen barrido del corazón, después me puedo detener en los cortes y las estructuras que yo necesito ver. Entonces vamos a empezar con el barrido de los cortes transversales y vamos a ir desde el abdomen del feto hacia cefálico, hacia la cabeza del bebé. Y nos vamos a encontrar con diferentes cortes que nos van a permitir
ver las diferentes estructuras del corazón. A esto me refiero con el barrido. Fíjense que yo en una grabación puedo ver el abdomen, paso por un 4 cámaras, la salida de la aorta, la pulmonar con los 3 vasos y el 3 vasos tráquea. Y yo después, esta oportunidad que me dio el feto, después yo puedo ir paso a paso mirándolo. Otra cosa que creo es que muchas veces el Doppler color se utiliza, o por las guías lo proponen como en situaciones o en cortes específicos. Yo creo que si tenemos la herramienta hay que aprovecharla. El Doppler color nos da muchísima información, y si lo tenemos disponible para utilizarlo, creo que un barrido con Doppler color nos puede dar muchísima información de lo que estamos viendo, y ahora vamos a ver en cada corte qué nos puede aportar. Bueno, lo importante es tener una sistemática del examen del corazón, ¿sí? En cada uno de los cortes nosotros nos vamos a tener que asegurar de estar viendo determinadas cosas. Yo después voy a ahondar en cada corte qué estamos viendo, pero básicamente esto que están viendo en la pantalla es lo que no se nos puede perder del corte que estamos viendo. Ahora lo vamos a ver en cada uno de los cortes. Y como yo les dije, yo soy una convencida de que el Doppler color nos ayuda muchísimo. Entonces empecemos con los cortes transversales. Primero nos vamos a ir al abdomen. Bueno, ¿qué tiene de importante el abdomen? El abdomen nos permite ver el situs. ¿Qué es el situs? El situs es que las vísceras del abdomen estén ubicadas en el lugar que les corresponde. Entonces, si yo les digo que esta es la izquierda del paciente, y trazo una línea entre el esternón y la vértebra, yo voy a encontrar en general que el estómago está a la izquierda y el hígado está a la derecha. Y me voy a encontrar que la aorta en general es posterior y está a la izquierda, y la vena cava inferior es anterior y está a la derecha. ¿Por qué esto? ¿Por qué saber el situs? ¿Qué información nos da? Bueno, sabemos que muchas cardiopatías se asocian con una alteración del situs. Entonces, arrancar con un situs solitus, o sea, un situs normal, ya habla de que estamos acercándonos a un feto más normal. Entonces, nosotros los cardiólogos también utilizamos, cuando algo nos puede llegar a dar dudas, mucho el Doppler pulsado. Nosotros en general podemos identificar que la aorta tiene un Doppler pulsátil, y que la vena cava, que se va a encontrar a la derecha y anterior, tiene un flujo venoso y continuo. No hay que hacerlo en todos los pacientes, no es necesario, pero si tenemos alguna duda siempre nos podemos valer de esta herramienta. Recordar que en el abdomen también tenemos el ductus venoso, que no corresponde a esta charla, pero que nos da muchísima información sobre el perfil hemodinámico del paciente. Y esto no se limita a las cardiopatías congénitas. Hay muchas patologías extracardíacas que pueden afectar la hemodinamia del paciente. Entonces, algo por ahí que es importante es que el situs abdominal, en el 99% de los casos, se corresponde con el situs torácico. Entonces, yo podría asumir que si hay un situs normal en la panza, bueno, va a haber un situs normal en el tórax. ¿Y por qué esto? Porque a veces, para definir el situs del corazón, o sea, de las estructuras del corazón, hay cosas muy específicas que deben verse, que a veces en la vida prenatal es difícil. Entonces, digamos que podríamos quedarnos con la idea de que si yo encuentro que la aorta, el estómago, y la aorta y la punta del corazón están del mismo lado, bueno, la lateralidad estaría conservada en el abdomen y en el tórax. Hay una concordancia tóraco-abdominal. Esto es porque el situs en el corazón es difícil verlo en etapa prenatal y no tiene injerencia en el screening, y muchas veces incluso el cardiólogo infantil no lo puede diagnosticar en la panza. Pero uno se quedaría con que en el 99% de los casos, si tengo un situs abdominal normal, lo voy a tener en el tórax, y en general esta discordancia solo se da en presencia de cardiopatía.
Bueno, entonces nos vamos a cefálico del paciente y nos vamos a encontrar con el 4 cámaras. Con el 4 cámaras, en el 4 cámaras nosotros vamos a identificar todos estos puntos. ¿Hacia dónde está la punta del corazón? ¿Cuál es la relación entre el tamaño del corazón y el tórax, el índice cardiotorácico? ¿Cuántas cavidades tiene el corazón? Si hay simetría entre ellas, si hay una indemnidad de la cruz del corazón y si hay una integridad del septum interventricular. Entonces podemos arrancar porque dijimos hacia dónde está la punta del corazón. Bueno, la punta del corazón siempre está desviada alrededor de 45 grados de la región media del tórax, y esto puede estar modificado no solo en cardiopatía, sino que puede estar modificado también en patología extracardíaca. El área cardiotorácica en general, nosotros si medimos el corazón en relación al tórax total, vamos a encontrar que esta relación es de 1/3, el corazón no es 1/3 más grande que el resto del tórax. Y después nos vamos a encontrar un poquito más adentrándonos en el 4 cámaras. Dijimos que lo que nos importa a nosotros era básicamente ver que tengamos 4 cavidades, ¿sí? El número de cavidades, que estas cavidades sean simétricas, y esto, ojo, porque cuando estamos hablando de simetría, estamos hablando de en esta etapa del embarazo. ¿Por qué? Porque a medida que el embarazo avanza y nos acercamos al 3er trimestre, las cavidades derechas empiezan a tomar mayor tamaño. Entonces hay un agrandamiento fisiológico de las cavidades derechas que nos pueden hacer pensar a nosotros que o las cavidades derechas están dilatadas o que las cavidades izquierdas son pequeñas. Entonces, siempre cuando tenemos dudas, existen las tablas de Z-score que nos permiten saber qué lo que estamos viendo sea normal o si está alejado de la normalidad. Entonces, básicamente, cuando estamos en este trimestre es un poco más fácil porque en general en el segundo trimestre hay una simetría entre las cavidades. Pasado el segundo trimestre, que nos pasa a nosotros todos los días, que tenemos pacientes mucho más avanzadas en la edad gestacional que vienen a hacerse por ahí el scan fetal o la valoración del segundo trimestre, entonces, en estas pacientes hay que tener en la cabeza de que en general las cavidades derechas son hasta 1/3 más grandes que las izquierdas, y si nos causa duda, siempre contamos con la posibilidad de medirlas y saber si eso es fisiológico o no. Pero entonces, en principio, para el primer vistazo, que es lo que nosotros tenemos que ver, en las 4 cámaras, que es el número de cámaras, la simetría entre ellos, y fíjense, cuando hablamos de cruz del corazón, estamos hablando de este sector. Estamos hablando de la indemnidad del septum interventricular e interauricular, y del posicionamiento de las válvulas auriculoventriculares. Después, más adelante, a medida que uno se va interiorizando en el corazón, va a poder ir adquiriendo más herramientas y por ahí va a ir identificando otras estructuras en el corazón que no son necesarias para la valoración obstétrica durante el scan. Recordemos que el corazón tiene el mismo tiempo que muchos órganos que tienen que ser evaluados en el mismo estudio, entonces uno no pretende que uno se detenga en las estructuras del corazón, pero ya que estamos vamos a ahondar un poquito en lo que estamos viendo. Bueno, entonces en principio nosotros en general vamos a tener las cavidades izquierdas y las cavidades derechas. En la aurícula izquierda, ahora vamos a ver unas imágenes en movimiento, vamos a ver que en general flapea la lámina del foramen oval, porque una sangre pasa en general de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y eso hace que uno vea la laminita flapeando en la aurícula izquierda. Por el posicionamiento que tenemos de las válvulas, siempre la válvula mitral está un poco más en la base, mientras que la válvula tricúspide se implanta más apical. Entonces nos queda esta diferencia de implantación que hace que esto que tenemos acá, que es un septum que se llama interauricular, mire y define el ventrículo izquierdo. Y podemos encontrar la banda moderadora que nos va a definir el ventrículo derecho.
Y otra cosa muy importante que vamos a ver también en el 4 cámaras es el retorno venoso, ¿sí? La llegada de las venas a la aurícula izquierda. ¿Y por qué esto es importante? Porque en realidad una de las patologías que va a requerir que ese paciente sea atendido en el periodo neonatal va a ser la anomalía del retorno venoso, y aunque el subdiagnóstico es alto porque es de las patologías difíciles de diagnosticar, uno sí tiene la posibilidad en su curva de aprendizaje de al menos poder identificar una venita que esté entrando en la aurícula izquierda, se puede quedar tranquilo de que por lo menos no hay una anomalía total del retorno venoso, y por ende ese paciente no va a requerir atención al nacimiento, al momento del nacimiento. Bueno, acá vamos a tener diferentes visiones de cómo trabajamos los cardiólogos infantiles. Nosotros trabajamos con settings cardiológicos, y en otros lugares trabajamos con settings obstétricos. Entonces les puse las dos imágenes para que ustedes las tengan, pero seguramente los obstetras y los ecografistas generales trabajan con los settings y con las sondas obstétricas. Fíjense que hablamos de hacia dónde va la punta del corazón, hablamos de la relación que tiene el tamaño del corazón con el resto del tórax, hablamos de cuántas cavidades teníamos, hablamos de la simetría entre cavidades, hablamos de la integridad del septum y de la cruz, ¿sí? Fíjense cómo el color nos ayuda bastante a ver. Primero vemos que no hay aumento de velocidad, ¿sí? O sea que estas válvulas están permeables. No vemos insuficiencia de estas válvulas. Todo el flujo que vemos hacia adelante no vuelve para atrás. Nos permite ver que este septum está íntegro y no hay pasaje de color de un lado al otro. Nos permite ver que a través del foramen oval hay pasaje de sangre que se aleja del transductor, o sea que va de derecha a izquierda, y nos permite, que ahora lo vamos a ver en otras tomas, nos permite ver que por lo menos hay una venita ingresando a la aurícula izquierda. O sea que el Doppler también, el Doppler color, nos da muchísima información sobre lo que estamos viendo. Entonces dijimos, bueno, cuando ya hayamos hecho el checklist de las cosas importantes que tengamos que ver, si podemos identificar ya sea en 2D, por color, y ahora vamos a ver cómo, o por Doppler, un flujo venoso de baja velocidad ingresando a la aurícula izquierda, ya con eso es un montón. Pero bueno, esto lleva tiempo, lleva entrenamiento y no forma parte de lo que uno espera. Hay algunas indicadores indirectos que posiblemente nos hagan pensar en una anomalía del retorno venoso, pero con esto ya no podemos quedar tranquilos. Bueno, después dijimos que vamos a tener un montón de mediciones que no son obligatorias hacerlas, y que a medida que vayamos afinando el ojo no vamos a necesitar hacer, y que solo la vamos a hacer en el momento que nos encontremos con un patológico. Entonces podemos, si nosotros nos encontrásemos con alguna patología, podemos medir el foramen oval, vamos a evaluar su cortocircuito para que sea de derecha a izquierda, y después vamos a poder medir las estructuras si necesitásemos, para quedarnos tranquilos que lo que estamos viendo es normal. Entonces, por ejemplo, acá estamos midiendo los ventrículos, y para medir los ventrículos lo vamos a hacer a nivel del anillo, ¿sí? Cuando las válvulas AB están abiertas, podemos medir en la zona de inserción del anillito cuánto miden, o con las válvulas AB abiertas podemos ver cuánto miden los ventrículos. Todo esto tiene un número que está al alcance de todos con los parámetros Z fetales, así que eso, si alguno tiene alguna duda o realmente se encuentra patológico, la simetría puede constatarse para uno tener una idea de los números. Y recordemos, las cavidades y las estructuras derechas pueden ser hasta un tercio más grandes que las izquierdas, acercándonos hacia el tercer trimestre. Entonces dijimos que podemos medir a nivel de los anillos, recuerden la diferencia de implantación que tienen estos anillos, o a nivel de los ventrículos.
Y esto también nos va a dar información, todo esto es agregado y es cuando uno ya se entrenó y ya pasó el checklist y tiene tiempo o tiene dudas. Si uno hace un Doppler pulsado de las valvulitas, de las entradas, de la válvula mitral y la válvula tricúspide, a los ventrículos, puede constatar su permeabilidad, para empezar, o sea, tienen Doppler, y después la forma en que se da este Doppler nos va a hablar también de la función de ese ventrículo. Bueno, si seguimos siendo acefálico, nos vamos a encontrar con el 5 cámaras o tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bueno, acá, ¿qué nos importa? Lo más importante es que a medida que yo voy pasando del abdomen al 4 cámaras, al 5 cámaras, el primer vaso que sale es la aorta. ¿Cómo se identifica la aorta? Porque es el vaso que no se bifurca. No se tiene que bifurcar este vaso. Este vaso se bifurca y, si tengo ojos biónicos, tienen la salida de las coronarias, pero no es ese el objetivo. Uno tiene que ver que el primer vaso que sale no se bifurque. Uno podría identificar válvula abierta y cerrada, y va a tener que identificar, fíjense que acá este septum separa los dos ventrículos, y este septum, que no se ven en el mismo plano porque tienen otra dirección, separa los dos vasos. Yo puedo marcar una continuidad aquí, ¿sí? O sea, puedo marcar una continuidad entre el vaso y el septum interventricular, no lo cabalga. Entonces, ¿cuáles son los tips importantes cuando estoy en el 5 cámaras o tracto de salida del ventrículo izquierdo? Caracterizar que estoy ante la aorta, el primer vaso que sale y que no se bifurca, y la integridad del septum y la alineación. Yo puedo seguir ese septum entre el septum interventricular y el vaso, a la izquierda, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Y fíjense que este vaso tiene una direccionalidad. Ahora vamos a ver que a medida que voy hacia arriba, voy a empezar a ver saliendo el otro vaso de este ventrículo y va a tener una direccionalidad opuesta. Entonces esto hay que tenerlo en la cabeza, porque a medida que voy subiendo voy a ver cómo se entrecruzan estos vasos. Y acá los tenemos en movimiento. Vamos a ver, entonces dijimos la salida de la aorta con su válvula que tiene permeabilidad. Voy a ver la integridad de este septum, y recuerden que es el vaso que no se bifurca, y tiene que ser el primero que nos encontramos yéndonos hacia cefálico. Y fíjense que al colocar color puedo ver que no hay turbulencia en la salida de este vaso, entonces pienso que no hay obstrucción, tiene flujo anterogrado bueno. Si sigo yendo hacia cefálico, me voy a encontrar con el 3 vasos o tracto de salida del ventrículo derecho. Yo le digo 3 vasos y 3 vasos ductus, en realidad es un mismo corte, pero que uno es un poquitito más cefálico que el otro. Fíjense cómo cuando yo me voy hacia arriba me voy a encontrar con 3 estructuras, que de izquierda a derecha va a ser la pulmonar, que cómo voy a caracterizar la pulmonar es el vaso que se bifurca, me va a dar la rama derecha y la rama izquierda de la pulmonar. Entonces de izquierda a derecha me voy a encontrar con la pulmonar, con la aorta y con la vena cava. Estos 3 vasos, además de uno contar cuántos hay, me importa el número, me importa la relación que tienen entre ellos, y me importa uno dice de la simetría, aunque no son simétricos, ahora lo vamos a charlar. Me importa el número, me importa la simetría, y me importa también la alineación que tienen. Fíjense que tienen una alineación medio oblicua, cuando hay unas patologías que pueden alterar esta alineación, esta alineación de los vasos. Entonces, cuando hablo del número, es que son 3, que no tengo ningún vaso aberrante, la existencia de vasos, perdón, de este lado, la existencia de la vena cava izquierda, que sería el 4.º vaso que podría encontrar acá, puede asociarse con cardiopatímero, de son 3. Cuando hablamos de la simetría en esta etapa, los vasos son
ligeramente simétricos, pero siempre hay en general algún predominio de la arteria pulmonar. La pulmonar en general nunca es un tercio más grande que el resto de las estructuras y tiene que ser por lo menos similar a la aorta, y la aorta en general es un poco más grande que la vena cava. Entonces fíjense que en general los vasos no son simétricos, tenemos un predominio derecho, le sigue la aorta y después le sigue el tamaño de la vena cava inferior. Y si me voy ligeramente más cefálico, voy a ver que esta rama izquierda, a través del ductus, busca la aorta descendente, ¿sí? Entonces, si yo me voy un poquito más cefálico, quizás no voy a ver la bifurcación tan clara, pero sí voy a empezar a ver cómo este vaso se une con la aorta descendente a través del ductus. Entonces yo lo llamo 3 vasos ductus, pero estamos hablando siempre del mismo corte. Entonces, ¿qué tengo que ver en este corte? El número de vasos, la relación y la simetría o asimetría fisiológica que tienen estos vasos. Esos son los 3 tips que tenemos que ver. Entonces después los puedo ver en movimiento, fíjense como acá tengo un 3 vasos, y como si me voy ligeramente más cefálico, encuentro que a través del ductus este vaso se une con la aorta descendente. Y si les pongo color, puedo ver que estos vasos tienen un flujo anterógrado, que tienen permeabilidad, que no tienen aumento de la turbulencia, aumento de la velocidad. Y fíjense cómo acá, a través del ductus, se une con la aorta descendente. Algo importante que se ve mejor en la siguiente imagen es, nosotros dijimos que la aorta tenía una direccionalidad y que salía del ventrículo izquierdo. La pulmonar también sale del ventrículo derecho y va a tener una direccionalidad opuesta a la aorta. Entonces es importante poder ver que este vaso sale de este ventrículo y que se cruza con el anterior. Muchas veces se ve, muchas veces es difícil verlo, pero en general, si uno ve 3 vasos y encuentra que la pulmonar la ve elongada con sus ramas y la aorta la ve redondita, cortada transversalmente, probablemente estos vasos se estén cruzando, porque si no se verían en paralelo, no se vería uno redondito y el otro elongado. Y fíjense como acá veo bien las 2 ramas de la pulmonar, y si yo me voy un poquito más cefálico, puedo unir a través del ductus que busca la aorta descendente. Todas estas estructuras también se pueden medir, no es necesario, pero hasta que nos hacemos el ojo o cuando encontremos algo anormal, vamos a poder medir la válvula aórtica en el 5 cámaras o tracto de salida derecho, la válvula pulmonar en el 3 vasos y el ductus en el 3 vasos ductus. También podemos medir no las valvulitas, sino podemos medir la relación que hay entre estos vasos para saber que la pulmonar no es un tercio más grande que la aorta. Y fíjense que siempre hay igual simetría o ligera predominancia derecha, y la vena cava sí es más pequeña que la aorta, pero nunca la aorta es más pequeña que la vena cava. Entonces, lo que charlamos recién, podemos medir el tamaño de los vasos, podemos medir el tamaño del ductus, que también tiene un Z-score, estas cosas son ante cosas específicas como los ductus restrictivos. Podemos medir los anillos de la aorta en el 5 cámaras y de la pulmonar en el 3 vasos. Verán acá, uno va a salir del ventrículo izquierdo y el otro va a salir del ventrículo derecho, direcciones opuestas. Y después, otras herramientas a utilizar, que tampoco forman parte del screening, pero es el Doppler, y el Doppler pulsado lo que me va a dar información es, para empezar, si tengo flujo a través de esa válvula, si esa válvula tiene permeabilidad, y que obviamente no haya aumento de velocidad. Uno en general toma como un número 1 metro por segundo, en general tanto la válvula pulmonar como la aórtica en promedio están entre 1 y 1.1 metros por segundo, y sabemos que esa tiene una velocidad normal. Y también puedo pulsar el ductus. Como verán, la característica del ductus es que tiene una fase sistólica y una fase diastólica.
Y en general también para definir ductus restrictivo, esto lo hacemos más los cardiólogos, pero si uno encontrase un aumento de velocidad visual con el Doppler, podría constatarla midiéndolo, y en general esta sístole no tiene que ser más de 1.5 metros por segundo y la diástole de 0,3 metros por segundo. Esto es información que uno puede ir juntando y teniendo en la cabeza, pero no forma parte del screening. A medida que voy subiendo hacia el cefálico, pensando en el sembradío. Voy a encontrar con el vasos tráquea. Ahí está. En el 3 vasos tráquea me voy a encontrar entonces con las 3 estructuras que charlamos, que también de izquierda a van a ser la pulmonar, la aorta y la vena cava. La característica que tiene, que ahora lo van a ver mejor en otras imágenes de movimiento, es que vamos a ver como una imagen más refringente alrededor de la tráquea, y es la estructura que no se va a tener con Doppler. Vamos a encontrar que, además de tener esta relación de los vasos de izquierda a derecha, vamos a tener que cuando pongamos el Doppler color, y acá sí la mayor parte de las guías hablan de que es mandatorio utilizarlo, vamos a ver que estas estructuras forman una especie de V corta y que van a tomar la misma coloración Doppler, ¿sí? Van a tener un flujo anterógrado que se va a dirigir hacia la columna vertebral, y se van a encontrar la punta de flecha hacia la izquierda de la tráquea, ¿sí? Esta es la tráquea, que es la estructura, como dijimos, que se va a ver más refringente y que no toma Doppler color, y la V corta tiene que tener el mismo color Doppler y estar en forma de V corta, y la punta acercarse, orientarse a la izquierda de la tráquea. ¿Y qué me habla? Bueno, cuando nosotros tenemos esta relación hablamos de que el arco aórtico es izquierdo, y es importante porque se asocia a patología el arco aórtico no sea izquierdo. Y lo más fundamental, y por eso aplicamos el Doppler, es que la coloración de que toma el Doppler sea igual para los dos vasos, porque ante la estenosis severa o atresia de alguno de estos vasos puede tener una coloración diferente, o sea, el flujo estar contrario al otro vaso porque se está nutriendo del ductus. Entonces, para ser más claros, vamos a tener 3 vasos como teníamos antes, o sea, no encontrar vasos aberrantes, una orientación que es la que hablamos en punta de flecha a la izquierda de la tráquea, y que los flujos en esta toma son fundamentales, poner el Doppler color y ver que los flujos se dirijan hacia el mismo, que tengan la misma orientación. Entonces, acá lo tenemos en movimiento, vamos a ver, ahí tenemos la tráquea, y vamos a encontrar la vena cava, la aorta y la pulmonar, y ambos dirigiéndose, toman la misma coloración a la izquierda de la aorta. Y acá podemos ver, este es un feto de madre gestacional y que se ve un poquito más grande, pero vemos cómo se forma, ya fíjense cómo significa la ecogenicidad que nos da la tráquea, y cómo con el Doppler color vemos que la vena cava se tiñe, que la aorta se tiñe, que la pulmonar se tiñe, y que la estructura que tiene aire, y la punta de flecha tiene el mismo color y apunta a la de la tráquea. ¿Y qué más información nos puede dar el 3 vasos tráquea? Bueno, las puntas de flecha no son más que el ductus y el istmo aórtico. Entonces, a derecha tengo la punta de flecha de la pulmonar va a ser el ductus, y la punta de flecha de la aorta es el istmo aórtico.
¿Qué información me da esto? Bueno, yo estas estructuras las puedo medir y la relación entre ellas es importante. Estas estructuras, la relación istmo-ductal, nos permite saber si alguna de estas estructuras es más pequeña, y lo que más me importa es el istmo. ¿Por qué? Porque hay una patología que es la coartación de aorta o la interrupción del arco aórtico, donde esta estructura es mucho más pequeña. Entonces, es aquí donde yo puedo medirla. Esto también tiene Z-score, esto tiene que ser simétrico. Ustedes vieron que a la visual uno podría no haberlo medido y con la imagen en color o en 2D decir que esas estructuras eran similares en tamaño, pero si me causa duda, puedo medirlos y hay Z-score de esto. Y está la relación entre el ductus y el istmo. Y también me da información poder pulsar el ductus y el istmo, que tienen Doppler bastante similares, aunque verán que acá el Doppler tiene una característica diferente, pero tienen una sístole y una diástole. Y algo importante del istmo aórtico es que el flujo tiene que ser siempre predominantemente anterógrado. Esto puede modificarse, ojo, en el tercer trimestre. A partir de las 25 a 28 semanas puede, como toma más preponderancia el ventrículo izquierdo, puede haber un flujo retrógrado a nivel del istmo aórtico y que sea fisiológico, pero el Doppler, la mayor parte del Doppler tiene que ser anterógrado, y esto no solo se ve, no solo es útil para patología cardíaca que afecta el arco aórtico, sino para patologías extracardíacas, porque el flujo reverso en el istmo aórtico también se asocia a otras patologías como son el retardo de crecimiento intrauterino, la diabetes mellitus, o sea, pueden verse afectados por patologías no cardiológicas. Bueno, entonces esto simplemente a modo de cómo vamos ascendiendo desde el 3 vasos hacia el 3 vasos tráquea, y es simplemente un movimiento hacia cefálico del paciente. Fíjense, acá tengo el 3 vasos con la bifurcación de los vasos, después me voy acercando y puedo unir el ductus con la aorta, y después me acerco al 3 vasos donde veo la punta de flecha. Y lo mismo con color, recordemos que en el caso del 3 vasos tráquea es fundamental el color, y poder ver, ya ahora lo voy a mostrar cuando llegue, poder ver que la punta de flecha tiene la misma coloración. Bueno, hasta acá ya tenemos la mayor parte de las cardiopatías diagnosticadas, aún con las limitantes que tiene el método y sabiendo que hay cardiopatías que son muy difíciles de diagnosticar y que hay patologías que no se pueden diagnosticar por más de que uno las quiera diagnosticar, porque en la etapa del scan del segundo trimestre pueden no estar manifiestas. Uno ya con esto tiene gran parte de la valoración hecha. Siempre recordemos que el barrido nos permite una visión rápida y obtener todas las tomas en una, o después uno podrá detenerse en cada una. Probemos el abdomen, 4 cámaras, salida izquierda, salida derecha. Fíjense cómo los vasos se entrecruzan, cómo podemos ver que la aorta tiene una direccionalidad y la pulmonar, que es la que se bifurca, otra direccionalidad. Que el primer vaso que me sale es la aorta, y que el que sale después es el que se bifurca, que es la pulmonar. Y recordemos que el Doppler nos da muchísima información. Entonces, otra cosa, bueno, esto que dijimos que era importante era poder quedarnos tranquilos viendo el entrecruzamiento de los vasos. Si uno puede verlo, le da muchísima tranquilidad, porque la transposición de grandes arterias quizás no tiene signos indirectos que nos puedan acercar al diagnóstico, y es una de las patologías que más se beneficia del diagnóstico prenatal, porque puede requerir intervención en las primeras horas de vida, porque es una patología CIA dependiente. Entonces, vamos a ver que estos vasos se cruzan, que la aorta tiene una dirección y que la pulmonar tiene otra dirección. Esto ya nos da una tranquilidad enorme. A veces podemos verla, a veces no, a veces simplemente con poder ver un 3 vasos adecuado nos podemos quedar casi tranquilos que está todo ok.
Y después saber que si yo me pongo en sagital también puedo ver el entrecruzamiento de los vasos. Fíjense bien cómo se ve la aorta y la pulmonar. Siempre la pulmonar es la que sale del ventrículo más anterior. Acá tengo la parte anterior del feto y acá la parte posterior. Y como por color también puedo ver claramente que se entrecruzan y que toman coloraciones diferentes. Acá el Doppler se acerca, acá el Doppler en la pulmonar se aleja. Y después podemos tener otras tomas que no son mandatorias, pero que seguramente nos van a aportar muchísima información. No solo nos importa porque nos aportan información, sino que a veces el feto, por la posición que tiene o por el hábito materno, podemos encontrar que no encontramos y no podemos ver bien la salida de los vasos o 4 cámaras adecuado, y entonces quizás colocándonos sagital podemos tener información de ese paciente y poder quedarnos tranquilos, aunque, insisto, estas tomas de acá en más nos van a aportar información, pero yo creo que lo que vimos hasta ahora es la mayor parte de las cosas que nos pueden acercar a una cardiopatía congénita. Entonces, si yo me pongo sagital al paciente, entonces ahora estoy elongando el feto, voy a poder ver estructuras que van a ir de izquierda a derecha, siendo el arco aórtico y el arco ductal más hacia la izquierda, y el retorno venoso sistémico más a la derecha del feto. Entonces acá me estoy posicionando sagital y estoy poniéndome más hacia el lado izquierdo del feto. Ahora me voy a referir un poco para poder obtener la imagen del arco aórtico. El arco aórtico es el vaso, es el vaso que característicamente me va a dar los vasos del cuello. Entonces esta es la forma de identificar que estoy viendo el arco aórtico. Fíjense que tiene una forma de bastón que me permite ver los vasos del cuello, y característicamente esta región es, luego de la salida de la subclavia, el istmo aórtico. Acá este es otro lugar donde se puede hacer tanto el Doppler del istmo como la medición del istmo, y hay Z-score para el istmo en corte sagital. Entonces, ante nosotros los cardiólogos infantiles, ante la sospecha de asimetrías, por ejemplo en el 3 vasos tráquea, o ante sospechas por signos indirectos de coartación de aorta, también podemos hacer el Z-score de esta zona para saber si el istmo está pequeño, que es la zona donde se da la coartación de aorta más frecuentemente, aunque puede darse en otras regiones y puede ser todo el arco aórtico pequeño y no solo esa región. Bueno, algo que les quería contar nada más es que fíjense en esta imagen, si yo estoy en un plano estrictamente perpendicular al 4 cámaras, no encuentro el arco aórtico, voy a encontrar el arco ductal. ¿Por qué? Porque la aorta tiene una dirección desde anterior hacia posterior, de derecha a izquierda. Entonces yo tengo que girarme ligeramente para encontrar el arco aórtico y desplegarlo, porque muchas veces uno se pone al feto, corta el feto en forma sagital, perpendicular al 4 cámaras, y no encuentra el arco aórtico. Bueno, el arco aórtico no se encuentra estrictamente perpendicular, pero tiene que ver que para desplegarlo tiene una direccionalidad que me tengo que girar un poquitito, no llega a los 45 grados, pero girar un poquitito para poder desplegarlo. Y después también hacia el lado izquierdo, y ahí sí casi cortando perpendicular al 4 cámaras, o sea, el paciente pasa de transversal a sagital a los 90 grados, me voy a encontrar con el arco ductal. Fíjense que el arco ductal sale bien desde anterior. Dijimos que lo más anterior que teníamos acá era el ventrículo derecho, va a través de la pulmonar del ductus unirse con la aorta descendente. Entonces, fíjense que la forma que me da el arco ductal no es un bastón como el que teníamos antes, sino que es más elongado, y podemos acá también hacer el Doppler y la medición del ductus arterioso.
Entonces podemos, en movimiento, podemos ver cómo el arco aórtico lo identificamos porque tiene la salida de los vasos, y el arco ductal sale desde anterior, desde el ventrículo derecho, vengo a la pulmonar que se bifurca en dos y se continúa con la aorta descendente. Y lo mismo en color, esto me va a permitir identificar bien el flujo, voy a encontrar que el flujo en el ductus debe ser anterógrado y acercarse hacia la columna, que no tengo aumentos de velocidades, que no tengo flujos continuos en la aorta, la presencia de flujos continuos o flujos reversos me puede hacer pensar de patología estructural y no estructural también. Ahora nos acercamos al feto, pero por el lado derecho del feto, también cortándolo en forma sagital, y nos vamos a encontrar con el retorno venoso. Vamos a encontrar la vena cava superior llegando a la aurícula derecha y la vena cava inferior llegando a la aurícula derecha. También el retorno venoso sistémico es muy útil ante patología, algunas patologías, también es útil porque a la vena cava izquierda, a la aurícula derecha va a llegar el ductus venoso, que también se puede medir en esta toma, pero forman parte de valoraciones complementarias que a veces suman información si yo encuentro algo patológico, pero quizás en el screening o en el scan es dificultoso incluir todas las tomas, porque los pacientes, insisto, hay que valorar todos los órganos en este momento. Y después tenemos los otros dos cortes, vamos a terminar con estos dos cortes, que son los ejes cortos, el eje corto ventricular y el eje corto de los vasos. Toda esta información me aporta información, pero no es fundamental. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy cortando el feto, orientándome hacia el hombro izquierdo del feto. ¿Sí? Yo estoy pasando de un 4 cámaras, roto el transductor 45 grados hacia el hombro izquierdo del feto y me voy a encontrar con el plano ventricular y el plano de los vasos, que es más cercano a la cabeza del feto, ¿sí? Me voy hacia más cefálico. Entonces, acá vamos a encontrar el eje corto ventricular. Fíjense que me da una idea, si yo no hubiese podido hacer un 4 cámaras, de los tamaños ventriculares. Puedo ver después estructuras que me dan información, que son los músculos papilares, las válvulas, la válvula tricúspide y la válvula mitral. Todo esto no es necesario verlo, pero fíjense que por lo menos puedo llegar a ver que hay bastante simetría entre ambos ventrículos. Si me voy hacia cefálico del feto, siempre apuntando al hombro izquierdo del feto, me voy a encontrar con el corte de los vasos, ¿sí? En realidad es la base del corazón. Acá vamos a poder identificar varias estructuras, que son la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la pulmonar, que es la estructura que se bifurca. Lo que se encuentra en el centro es la aorta, y esta imagen es otra que me permite decir estos vasos probablemente se crucen, porque acá yo estoy elongando la pulmonar y estoy poniendo redondita la aorta. Uno se corta longitudinal y el otro está cortada transversal. Entonces esta relación entre la pulmonar y la aorta también me aporta información, y probablemente, si yo no lo pude ver bien los tractos de salida, una imagen como esta en sagital, ya sea porque el paciente tiene una posición especial o porque la mamá tiene un hábito que no me deja verlo, también me va a aportar información. Y esto que tenemos acá en el medio es el septum interventricular. Fíjense que también podemos ver la indemnidad del septum interventricular. Bueno, entonces lo de los ejes cortos, lo que yo les decía es, fíjense como en esta imagen estoy en 4 cámaras, simplemente me roté para ponerme a 45 grados y pasé de un 4 cámaras hacia el hombro fetal y me puse en un eje corto. Y después del eje corto puedo irme hacia cefálico, o sea, hacia donde yo sé dónde está la cabeza del feto, y puedo encontrarme con el corte de los vasos, o el corte de la base del corazón, donde están los vasos del corazón. Estas estructuras, este corte, perdón, me va a permitir evaluar
función ventricular, que también esto no viene al caso, pero me permite hacer mediciones sobre el septum interventricular, me permite ver cómo se contrae el septum, y para ir redondeando, que tampoco forma parte del screening, pero saber que a pesar de que uno no utiliza el Doppler, nosotros sí lo utilizamos, porque como yo les decía, además de hablar de permeabilidad, por ejemplo acá tengo la salida de la aorta y la entrada de la válvula mitral, y hablarnos de función del ventricular, también me habla de la sincronía que hay entre las aurículas y los ventrículos. Entonces, cuando yo tengo alteraciones de la frecuencia cardíaca y de la conducción, y ustedes se lo encuentren porque encuentran ritmos irregulares, o ritmos aumentados en frecuencia, o ritmos bajos, cuando lo manden al cardiólogo infantil probablemente se valga de esta información Doppler y de la información que nos da el modo M para evaluar la relación que hay entre las contracciones mecánicas, auriculares y ventriculares, y lo vamos a traducir en una idea de qué está pasando eléctricamente en el corazón de ese feto. No viene al caso, pero forma parte de la valoración. Entonces, ¿todas las cardiopatías deberían nacer en centros terciarios o próximos a ellos? No, probablemente las que requieran una intervención postnatal urgente. Esto está tomado de un artículo donde el paciente tarda muy poco en llegar desde el hospital local al quirófano, o sea que directamente al quirófano estoy hablando. Entonces, pero lo podemos llevar para darnos una idea de que probablemente los pacientes que tengan una circulación dependiente del ductus, si cuento con hospitales locales donde yo me pueda asegurar el pasaje de prostaglandinas y el traslado rápido del paciente, probablemente pueden nacer en un hospital local y después de ser derivados a los centros de alta complejidad locales. Y probablemente los que son comunicación interauricular o foramenoval dependientes, la anomalía total del retorno venoso, las insuficiencias valvulares severas o cardiomegalias que van a requerir una intervención en ese momento, tengan que nacer en los centros que cuenten con intervencionismo neonatal y cirugía cardiovascular, y que cuenten con los equipos multidisciplinarios para recibir a este feto. Bueno, y como obviamente la imagen nos ayuda muchísimo, sabemos que no solo va a depender de nuestro entrenamiento y nuestra experiencia para poder identificar una cardiopatía congénita, depende de la edad gestacional del paciente, del hábito materno, de la posición fetal, del equipo con el que cuente. Tratemos de explotar nuestros equipos al máximo. Yo esto lo voy a pasar más rápido porque creo que todos los que me están mirando son ecografistas y esto lo aplican en su actividad diaria, pero para repasar nomás, sepamos que cuando estoy mirando el corazón fetal, la profundidad tiene que estar acorde a lo que estoy mirando. Si yo tengo, si no estoy utilizando la profundidad adecuadamente, me puedo encontrar con toda esta pérdida de información que no se está concentrando en las estructuras que yo quiero valorar. Lo mismo el foco, sepamos que el foco siempre tiene que estar a la altura de la estructura que estoy viendo o por detrás de ella, pero fíjense cómo cuando el foco se va hacia arriba se da información aquí y perdemos la información clara del corazón. Muchas veces nosotros ampliamos el espectro de lo que estamos viendo para poder ubicarnos, porque a veces cuando nos concentramos en el corazón perdemos las referencias de dónde están las otras parámetros que me van a decir para dónde está ubicado el feto, qué es izquierdo, qué es derecho, el feto se mueve, tengo que reubicarme, pero cuando logré orientarme, debo concentrar el espectro en el corazón, porque si no otra vez pierdo muchísima información.
Y después, otra cosa de la que hay que valerse es del zoom. El zoom, obviamente que pierde un poco de definición, pero es casi que se recomienda que cualquier medición que se vaya a hacer del feto, y mucho más en estas etapas donde el feto es pequeño, en el segundo trimestre las estructuras son pequeñas, el zoom me ayuda a definir claramente dónde estoy midiendo, especialmente para la medición de las válvulas, los ventrículos y los vasos. Y finalmente, fíjense, acá tengo una imagen en color básica, sin hacer ningún cambio. Hay estructuras que tienen muy baja velocidad y que son pequeñas y que por ahí requieren que nosotros nos valgamos de algunos trucos para poder verlas, como es por ejemplo el retorno venoso. Fíjense cómo si yo bajo la escala y el filtro puedo definir bien cómo este vaso está entrando a la aurícula izquierda, o lo puedo hacer bajando la escala y aumentando la sensibilidad. Fíjense cómo con el retorno venoso veo dos venitas entrando a la aurícula izquierda. O me puedo valer de otra utilidad que es el promediado de cuadros. Si yo aumento el promediado de cuadros, fíjense cómo puedo ver acá claramente cómo entra la vena a la aurícula izquierda. O power angio, que también me permite ver el retorno venoso ingresando a la aurícula izquierda. En un momento acá tengo la aurícula izquierda y como puedo ver claramente el retorno venoso. Y después puedo mezclar las aplicaciones y puedo, por ejemplo, aumentar el promediado de cuadros, que me va a enlentecer el color y me va a marcar bien quizás las estructuras vasculares. Y ahora para terminar, porque ya deben estar cansados de escucharme, vamos a ver algunas imágenes patológicas. Esto es simplemente como para entretenernos un rato con lo que aprendimos. Muchas de estas imágenes no son cortes estrictamente de los que charlamos, sino que son más orientados a una valoración cardiológica, entonces es un poco de trampa de mi parte porque por ahí no va a ser estrictamente lo que hablamos. Pero vamos a ver qué no es normal en esta imagen o qué esperaríamos uno que podamos distinguir en un barrido que ese paciente no tiene normal. Entonces acá estamos viendo una imagen de 4 cámaras, esto es izquierdo y esto es derecho, y acá estamos viendo un corte de 3 vasos, esto es izquierdo y esto es derecho. Yo voy a dejar 2 segunditos funcionando. Fíjense, acá también tenemos el Doppler color, que también nos da información sobre lo que estamos viendo, antes de ver qué es lo que estamos viendo. Bueno, acá entonces dijimos que teníamos el 4 cámaras. ¿Qué esperaría uno que identifiquemos? Bueno, vamos a ver que tenemos asimetría de cavidades, vamos a ver que tenemos asimetría de los vasos y vamos a ver que tenemos alteración de la integridad del septum. Para empezar, vamos a ver que acá hay un piso. Acá podemos identificar una válvula, acá un piso. Vamos a poder identificar que hay una alteración de la integridad del septum interventricular y que claramente las cavidades no son simétricas y tenemos una hipoplasia de esta cavidad. Fíjense cómo esta impresiona mucho más grande, pero es visual. Esta es mucho más pequeña. Y acá no es tan clara, pero si yo hago las mediciones, fíjense cómo la aorta es más grande que la pulmonar. Nosotros dijimos que en general la pulmonar tenía que ser igual o más grande que la aorta, ¿sí? Lo mismo que la aorta siempre va a ser más grande que la vena cava. A lo sumo igual, pero nunca más pequeña. Bueno, acá lo mismo, nunca más pequeña la pulmonar. Esto es una atresia tricúspide 2B, no importa, lo que uno tendría que ir identificando son esas cosas patológicas en un screening. Después, acá tenemos también una imagen de 4 cámaras, esto es lo izquierdo, esto es lo derecho, y acá estamos intentando hacer un 3 vasos, pero fíjense que estamos fallando y no estamos logrando hacer que estos vasos tomen la imagen de 3 vasos típica que acabamos de ver, y al contrario, estos vasos se elongan ambos vasos. Nosotros dijimos que en general nos podíamos quedar tranquilos cuando uno de los vasos se elongaba y el otro
quedaba redondito y que estaba cortado transversalmente. Y acá los vasos se ven saliendo en paralelo. Bueno, fíjense cómo acá lo que vamos a tener es asimetría de cavidades, alteración de la relación de los vasos y alteración de la integridad del septum. Como podrán ver, acá las cavidades derechas, nosotros dijimos que estábamos en un paciente del segundo trimestre, o sea que las cavidades deberían ser más similares, y fíjense cómo estas cavidades derechas son un poco más grandes, cómo tengo alteración de la integridad del septum, y claramente los vasos están ambos elongados y salen en paralelo, y cuando se lo manden al cardiólogo infantil y le ponga color, no solo hay diferencia, no solo salen en paralelo, sino que hay una franca diferencia de tamaño, porque estamos ante una doble salida ventricular derecha, donde ahí va a haber, cuando este bebé nazca, va a tener una estenosis. Esto es difícil, no tiene ningún sentido que esto lo sepan, pero este bebé va a requerir seguro nuestra ayuda en la etapa neonatal. Bueno, acá creo que no se pasa por alto el hecho de que hay drops, ¿sí? Este bebé no solo tiene una cardiopatía, sino que el hidrops no se puede pasar por alto. Vamos a ver un corte de 4 cámaras, esto es izquierdo, esto es derecho. Si me voy al abdomen, en estos pacientes es importante ver el situs, vemos que la aorta es izquierda y posterior, y que la cava es anterior y derecha, o sea que el situs es normal. Nos vamos a una especie de eje corto y veo como la pulmonar se bifurca y la elongo, y la aorta sale redondita, y me voy a un 3 vasos y veo que el 3 vasos tráquea está como corresponde, con una buena relación entre estos vasos y a la izquierda de la tráquea. Bueno, creo que este era bastante más fácil, es una alteración de la cruz del corazón. Para empezar tenemos una válvula auriculoventricular común, y vamos a tener alteración de lo que nosotros llamamos la cruz del corazón, encontrando una comunicación interauricular y una comunicación interventricular. Acá tenemos otro ejemplo y ya vamos terminando, les prometo que no los torturo más. Vamos a encontrar un paciente, este es el 4 cámaras del paciente, esto es izquierdo, esto es derecho, esto es un 3 vasos tráquea, esto es izquierdo y esto es derecho, y esta es la imagen del arco aórtico. Bueno, lo que quería mostrar de este paciente es que probablemente lo vayan a derivar por asimetría del tamaño de cavidades y asimetría del tamaño de los vasos. Fíjense cómo acá tengo un predominio de cavidades derechas sobre las izquierdas, tengo un predominio franco de la pulmonar sobre la aorta, pero porque la aorta es pequeña, y fíjense que cuando yo hago la toma del arco aórtico, el arco aórtico parece indemne. Hay que tener mucho cuidado con la coartación de aorta, porque es una de las patologías que hasta a los cardiólogos infantiles se nos pasa por alto, porque ver un arco aórtico indemne en presencia de un ductus permeable, a muchas veces, salvo que sea muy, muy pequeña la zona de coartación, o que esté asociada a que todo el arco aórtico sea pequeña, puede ser muy tramposo. Entonces, a veces estos diagnósticos se hacen más por los signos indirectos que por los signos que podemos encontrar en el corte sagital. Bueno, y para terminar, y último ejemplo que tenemos de lo que estábamos haciendo, de lo que estuvimos charlando, vamos a encontrarnos con el corte a nivel de los vasos. Fíjense que el primer vaso que sale es el vaso que se bifurca, y el segundo vaso que sale es el vaso elongado y que no se bifurca. Raro, ¿no? Habíamos dicho que el primero que tenía que salir era el que no se bifurcaba, y el segundo que tenía que salir era el que se bifurcaba. Y cuando trato de buscar el 3 vasos, no lo logro, me voy a encontrar con 2 vasos. Bueno, esta situación es
una alteración, una asimetría en el número de los vasos, en realidad una alteración en el número, no una asimetría, una alteración en el número de los vasos. Cuando quiera hacer el 3 vasos me voy a encontrar con 2, y es por una alteración de la relación de los vasos, ¿sí? La pulmonar y la aorta no se cruzan y están anteroposteriores. Pero fíjense qué tramposo, porque uno esperaría que los vasos en transposición en general se ven saliendo en paralelo, no se cruzan. Los dos los veo elongados, no veo uno elongado y uno redondito. Pero, ojo cuando lo estoy viendo, porque puede pasar por alto, que un vaso tiene una dirección y el otro otra, como veíamos acá, que por ahí uno dice, ay, estos vasos perdón, quiero mostrar el video. Estos vasos se están entrecruzando, parece que tuvieran direcciones opuestas y se cruzaran. A veces no basta con mirarlo muy por arriba, tenemos que saber qué es lo que estamos viendo y saber que primero me encontré con el primer vaso que se bifurcaba, que es la pulmonar, y después me encontré con la aorta, y cuando quiero hacer un 3 vasos me encuentro con 2. Bueno, dado que todos estamos en pandemia, les acerco estas guías que se hicieron al principio de la pandemia y seguramente se irán modificando a medida de que esto vaya evolucionando, pero hay ahora determinados cuidados que uno tiene que tener presente cuando va a derivar al cardiólogo infantil para hacer un ecocardiograma Doppler fetal, así que les acerco estas guías que les pueden seguir, hay seguramente un montón de sociedades, este es nuestro humilde aporte. Muchas gracias por haberme tolerado y les acerco mi información. Yo soy una creyente en el trabajo en equipo y multidisciplinario, así que estoy a disposición de todos y en lo que necesiten se pueden comunicar conmigo. Muchas gracias, doctora Fernanda. Excelente exposición. Gracias por tu predisposición y generosidad en compartir todos tus conocimientos. Y bueno, para agilizar un poquito, no dar más, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas para poder responder todas las preguntas. Quiero avisarles que tuvimos más de 450 participantes, fue todo un éxito, Fernanda, así que, bueno, le paso la posta para esta sesión a nuestra bioingeniera, Andrea Molina, así que arrancamos nomás. Ok, gracias Mariano, buenas noches a todos, felicitaciones doctora Fernanda, que la exposición es muy buena, excelente, y bueno, muy clara. Es muy didáctica. Bueno, algunas de las preguntas que formularon es ¿cuál es la frecuencia recomendada de los traductores para usar en este tipo de estudios? Bueno, en realidad va a depender un poco de si estamos hablando de cardiólogos o obstetras. Nosotros en general, cuando estamos en el ámbito con setting obstétricos, usamos traductores convex, y en el ámbito cardiológico utilizamos el offsetting cardiológico, que en general estamos hablando de traductores de 3, 4, 4,5, pero eso va a depender mucho de lo que tengan a mano. Creo que uno puede ver se acostumbra, o por lo menos en nuestro ámbito se acostumbra a ver el corazón con lo que tiene, pero cuanto mejor sea lo que utilizamos y cuanto mejor esté adaptado ese equipo a lo que estamos tratando de ver, más información vamos a tener. Perfecto, perfecto. Otra consulta es ¿cómo se interpreta el Z-score? Bueno, el Z-score, uno tiene páginas en internet a las cuales puede acceder fácilmente poniendo parameter Z fetal. Hay varias versiones. En general se ajusta por la edad gestacional, o podemos tener también, se pueden ingresar parámetros obstétricos si la edad gestacional no es fidedigna, y cuando uno va poniendo los valores, en general el Z-score entre
más 2 y menos 2 desvíos estándares se encuentra la normalidad. Si tengo menos que menos 2 o más que más 2, estaré en algo más pequeño que lo normal, con zetas menores a menos 2, o en algo más grande que lo normal, si me encuentro en zetas scores mayores a más 2. Entonces, el número absoluto de lo que estoy midiendo quizás no tiene valor, pero ajustándolo a la edad gestacional, teniendo un valor entre menos 2 y más 2 de Z-score, me puedo quedar tranquilo que estaría dentro de la normalidad. Perfecto. Muy bien. Y otra consulta es, ¿cómo debería realizar el informe un ecografista general en caso de observar una anomalía en alguno de los cortes? Perfecto, perfecto. Me encanta esa pregunta porque en realidad uno tiene que ser descriptivo. Tiene que poner lo que a uno le pareció que encontró anormal. El ecografista, el cardiólogo infantil o el ecografista que hace ecocardio Doppler fetal no está esperando de que le pongan qué es lo que está mal o cómo se llama lo que está mal, sino simplemente qué es lo que salió de la normalidad para que se lo derivasen. Entonces, pueden ser descriptivos, pueden poner ecocardiograma, Doppler fetal, diagnóstico, asimetría de cavidades, asimetría de los vasos, lo que sea que les llamó la atención, o pueden poner que la anatomía cardíaca no es normal y con eso nos va a bastar para hacer una valoración. Uno no está esperando que hagan un diagnóstico, uno simplemente espera que sepan que no es normal para poder derivarlo oportunamente. Bien. Otra consulta es, cuando habla de cardiopatía congénita, foramen oval dependiente, ¿a cuáles se refiere? Bueno, como a la cabeza tenemos la transposición de grandes arterias, ¿sí? Yo creo que esa es la cardiopatía más foramen oval dependiente, pero en realidad tenemos muchas cardiopatías que se valen del tamaño de ese foramen, como son la hipoplasia de cavidades izquierdas, como son las atresias pulmonares con septum íntegro, como son las anomalías totales del retorno venoso. Hay patologías que si no tienen un lugar bueno de drenaje, a pesar de que la más grande y más importante sea la transposición, pueden requerir alguna intervención sobre ese foramen oval antes de que después tengan su intervención quirúrgica por el cirujano cardiovascular. Y en general estas patologías son mucho más urgentes, porque no alcanza con disponer de la prostaglandina para estabilizar al paciente y poder derivarlo, sino que necesitan una intervención bastante cercana, porque una vez que el paciente entró en un estado de compromiso y de deterioro, son muy difíciles de recuperar al paciente. Entonces, esas patologías son las que más se benefician, que en general son las más dificultosas para poder diagnosticar, las que nos cuestan también a los cardiólogos infantiles. Así que bueno, a eso me refiero con las comunicaciones interauriculares dependientes. Bien, perfecto. Otra consulta, porque ahora empezaron a caer un montón de consultas, es ¿cómo nos damos cuenta del derrame pericárdico? Bueno, en realidad el derrame pericárdico lo que vamos a ver es un despegamiento entre las dos láminas del pericardio. Entonces, en general se ve el pericardio que normalmente está rodeando al corazón y que es una refringencia que no tiene ninguna imagen en el medio. Vamos a encontrar el despegamiento de estas dos láminas del pericardio. Entonces vamos a poder ver derrame pericárdico. El derrame pericárdico también no solo es un indicador de que pueda haber alguna cardiopatía, sino que habla de sufrimiento, de repercusión hemodinámica, y que puede ser de causas cardiológicas y no cardiológicas, obviamente. Perfecto. Otra consulta es ¿cuál es la importancia de la posición del ápex
para pensar en una patología cardíaca fetal? Bueno, en realidad la posición del APEX, uno habla de una relación de 45 grados de donde estamos entre la vértebra y el esternón. Si uno trazara una línea a los 45 grados a la izquierda, la levocardia del ventrículo izquierdo. Ahora bien, no siempre se asocia a cardiopatía, o sea, que este corazón esté desplazado dentro del tórax, esa punta puede estar desplazada porque la punta no rotó, como pasa en algunas cardiopatías, ¿sí? La punta se queda o del lado derecho o en el medio, o se pone extremadamente en otra ubicación, pero también puede hacernos pensar en cardiopatías, en patología extracardíaca que esté desplazando la punta del corazón. Entonces, en realidad, es una cosa más que nos hace sospechar que puede estar pasando algo, dentro o fuera del corazón. Otra consulta es, ¿la isonación del istmo aórtico puede ayudar a sospechar por flujo reverso a coartación de la aorta o ventrículo izquierdo hipoplásico o estenosis de válvula aórtica? Exactamente, exactamente. Dieron los 3 diagnósticos que nos hacen pensar, espectacular. En general, uno lo que identifica es estas 3 patologías que en general tienen otras cosas agregadas para sospecharlas, pero el flujo reverso nos puede hacer pensar en patología en el arco aórtico, ¿no? En el istmo aórtico nos puede hacer pensar en patología obstructiva de la salida, del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, de la aorta, o del arco aórtico. Perfecto. Otra consulta es, ¿qué patología extracardíaca se puede sospechar en casos de alteración del eje cardíaco? ¿Qué tratamiento específico recomienda en caso de diagnóstico de cardiopatía ductus dependiente? ¿Y qué tratamiento debe iniciar antes del nacimiento y post nacimiento? Bueno, en cuanto a las al corrimiento del ángulo del corazón, o sea, de la punta del corazón, de las extracardíacas, todas las patologías ocupantes en tórax pueden modificar la punta del corazón. Una hernia diafragmática, una tumoración en mediastino, o sea, cualquier patología ocupante puede no ser cardiológico y mover la punta del corazón. Respecto a las patologías ductus dependiente, no hay hoy tratamientos que tengan excelentes resultados en todos los pacientes. Digamos que la patología ductus dependiente, hay grupos que hacen intervencionismo fetal, tanto sobre la aorta como la pulmonar, en general en etapas tempranas, por eso es importante el diagnóstico antes de las 30 semanas. Los resultados aún todavía siguen siendo controversiales, no porque no sea útil o porque no sea bueno, sino porque obviamente estamos hablando de pacientes que ya son críticos del vamos. Entonces, todavía en este momento no les puedo recomendar una intervención, pero sí, por lo menos, haría la interconsulta como cardiólogo infantil en los centros donde se realizan este tipo de intervenciones, porque los pacientes deben cumplir criterios muy específicos para someterlos a este tipo de intervenciones. No tienen que tener unos criterios bastante estrictos para poder hacer una valvuloplastia aórtica o una valvuloplastia pulmonar. Dicho eso, ¿qué es lo que tengo que hacer si no son candidatos a intervencionismo fetal? ¿Qué es lo que puedo hacer en la vida fetal? Nada. ¿Qué es la recomendación? Siempre que el feto no esté teniendo repercusiones que me obliguen a sacarlo de la panza materna, o que la madre tenga indicaciones de que el feto nazca, el cardiópata
siempre, siempre, en el mejor de las situaciones, es que nazca de término con el mejor peso posible. O sea que tratar de no sacar ese bebé de adentro de la panza, salvo que me obligue el bebé o me obligue la mamá. Entonces, intervenciones no, pero sí puedo hacer todo lo que sea para que no salga. Siempre que no esté, obviamente, comprometida la hemodinamia del paciente, pero es la mayor parte de las cardiopatías. No está comprometida la hemodinamia, tiene un buen crecimiento dentro de la panza y seguramente va a tener mejor evolución postnatal. Perfecto. Luego me están consultando sobre algún seteo específico para realizar el screen cardiológico fetal en pacientes obesos. Ahí creo que la que le está hablando es bioingeniera y va a poder aportarles mucho más que les puedo hablar yo. En realidad, en las pacientes obesas uno tiene mucha limitante. Ajustar, para tener todos los ajustes que charlamos es lo más importante, pero no tengo ningún tip para darles. Creo que eso es mucha de la población que vemos y es de lo más dificultoso porque uno se queda con mucha angustia pensando en que no pudo ver lo que tenía que ver, pero nos pasa a nosotros como cardiólogos infantiles también. Quizás si tienen un buen equipo de apoyo de su equipo, seguramente les van a poder poner el setting lo mejor que puedan para tener una buena visión del corazón, pero no tengo ningún tip para darles respecto a los obesos. Y depende también de la posición, ¿no? Por ahí veces que por ahí es ideal y la posición no permite evaluar bien 4 cámaras y demás. Otra consulta es la medición del tabique interventricular. ¿Se utiliza para las pacientes diabéticas con uso de insulina? Sí, nosotros en general hacemos la medición del tabique interventricular sabiendo que se asocia el estado de hiperinsulinemia, porque son pacientes que tienen hiperglucemia y por ende liberan más insulina, sabiendo que la insulina es anabólica. Lo que hace es que todo crezca, crece el chico en general, y en lo que se asocia en general es a hipertrofia septal asimétrica, aunque pueda haber hipertrofia simétrica. Entonces sí, nosotros lo medimos, no se hace de rutina en un scan, pero si nos derivan una diabética insulino dependiente, nosotros medimos el septum interventricular, y recuerden que la diabetes pregestacional también se asocia a cardiopatías congénitas, o sea que también, más allá de medir el septum interventricular, debemos descartar la anatomía, o sea, tenemos que ver bien la anatomía del corazón fetal. Bien. Acá hay una consulta que dice, bueno, la COA, que calculo que debe ser la coartación de aorta, sí, es una cardiopatía netamente evolutiva. ¿Qué debo ver para que me haga sospechar de esta condición de forma temprana? Bueno, claramente uno tiene que conocer las limitaciones del scan. Si estamos en etapa de screening y del segundo trimestre, puede ser que no vea nada. En general, al ser progresiva, uno lo que ve es con el pasar de la edad gestacional que hay dilatación de cavidades derechas, se dan el 95% de las coartaciones de aorta, y después puedo utilizar los otros signos indirectos que charlamos un poco, que eran la asimetría en el 3 vasos tráquea, donde el istmo va a ser más pequeño. Puedo ver toda una aorta más pequeña, si es con arco aórtico hipoplásico. Puedo encontrarme en los casos más severos con flujos reversos, pero uno tiene que conocer que esas son limitantes. Por eso hay grupos que proponen que en las otras ecografías que se hagan los fetos también mirar el corazón. Hay otros grupos que dicen que debería ser obligatorio también entre las 28 y las 30 semanas hacer otra ecografía obstétrica, ¿no? Pero para poder ver las progresivas, eso no está protocolizado en ninguna parte del mundo, y todos los que hacemos cardiología sabemos que las patologías
de las válvulas, tanto las estenosis valvulares aórticas como pulmonares, como la coartación de aorta, puede ser una patología que no se haya visto en el scan y que sea evolutiva, y que por ahí nos la derivan porque o el scan fue tardío o porque hicieron una ecografía más adelante en los trimestres y le llamó la atención la dilatación de cavidades derechas, que en general es la causa de derivación más importante. Pero puede estar tempranamente, sí, claramente, pero hay que saber las limitantes, obviamente, del método. Las patologías progresivas pueden aparecer más tardíamente y que uno no las diagnostique. Y todavía sigue siendo a nivel mundial algo de discusión. Nadie sabe cómo resolver este problema, porque nadie quiere hacer ecocardio a todos los fetos, mucho menos 2 ecocardiogramas a todos los fetos, tampoco 2 scan fetal solo para mirar el corazón, entonces es una limitante que todavía se está discutiendo, pero básicamente dilatación de cavidades, alteración del 3 vasos, alteración de los flujos, y a veces la presencia de CIB también puede hacernos sospechar que hay alguna otra cardiopatía como la coartación de aorta. Perfecto. Otra consulta es las medidas de todas las estructuras referidas. ¿De dónde podemos obtenerlas? El Z-score, es lo que le decía, no los puse porque en realidad si uno pone en internet Z-score fetal o parameter Z fetal, aparecen básicamente 2 Z-score, uno que es que es más obstétrico porque pueden completar con el tamaño del fémur y eso, y otro que por ahí solo se basa en la edad gestacional, pero está al alcance de todos, por eso no lo mostré, pero eso Google. Sí, las medidas están igualmente, obviamente, Dr. Google no basta, en los libros también están las curvas donde tenemos la curva del average y el Z+2 y el Z-2, y tendrán, dependiendo de la edad gestacional, el tamaño adecuado de la estructura. Pero eso no me detuve porque en realidad está como al alcance más de todos, pero que si quieren me escriben y se los mando, les mando de dónde pueden obtenerlo sin ningún problema. Perfecto. Luego otra consulta es, si la paciente no llegó a un scan fetal, ¿hasta qué semana uno puede hacer un screening? Bueno, en realidad las limitaciones van a estar en que probablemente el feto sea más grande, que van a tener muchísima más sombra acústica por las estructuras óseas del feto, pero un screening del corazón se puede hacer en cualquier momento. De hecho, cuando ustedes nos mandan, el paciente por ahí tiene otra edad gestacional, o por ahí cuando no son diabéticas que las seguimos controlando, nosotros miramos el corazón siempre. Lo que pasa es la calidad de la imagen. Pero poder hacer el screening, yo he visto pacientes de edades gestacionales súper avanzadas, obesas, y se veía bárbaro, y todo lo contrario, y no pude ver nada. Entonces, ¿cuándo se puede hacer? En cualquier momento. Uno sugiere que sea en esta etapa porque está protocolizado que es el momento en donde se ven todo el resto de los órganos del feto, pero podría verse en otras etapas gestacionales también. Perfecto. Luego, bueno, hay otras consultas similares, y ahora una consulta es que usted mostró un Taussig-Bing o doble tracto de salida del ventrículo derecho con vasos transpuestos. Si le podrías explicar el porqué de la estenosis pulmonar en estos casos. Bueno, esto es como mucho más cardiológico, pero la característica de esta patología es que el septum que separa los 2 vasos, la pulmonar y la aorta, tiene una estructura que se llama el septum conal, ¿sí? Que es una estructura bueno, nosotros le hablamos del cono, y esa estructura puede desplazarse, se llama desalineamiento, hacia la pulmonar o hacia la aorta. Cuando se desplaza hacia la pulmonar, ese cono obstruye la parte subpulmonar y que hace que se desarrolle menos la pulmonar, y además que tenga aumento de la velocidad y de la obstrucción
subpulmonar, y cuando se desplaza hacia la aorta me puede dar estenosis aórtica y subaórtica, y puede asociarse también a coartación de aorta. Pero eso es propio de la patología de la doble salida, y que tiene nosotros le llamamos doble cono, donde ese cono se desplaza lo más frecuentemente hacia la pulmonar, y hace que esa pulmonar tenga obstrucción subpulmonar, y además que sea menos pequeña, porque en la vida fetal tuvo menos flujo y se desarrolló menos. Perfecto. Esas serían todas las consultas. Hay infinidades de agradecimientos y de felicitaciones. Ay, no, gracias a todos por estar y por hacerme el aguante y por bancar todo esto, que fue larguísimo. Seguramente, bueno, después te mandamos fotitos y demás, pero muchos agradecimientos y muchas felicitaciones de todos. No, gracias a todos, y gracias, chicos, por la invitación a ustedes. La verdad que fue un lujo trabajar con todo el grupo y armar esto con todo el grupo. Gracias a vos, Fernanda, por haber estado, darnos tu tiempo. Un agradecimiento también a la doctora Di Felice, y un gran agradecimiento para los participantes. Tuvimos más de 450 participantes, tuvimos participantes de México, a los participantes de Venezuela, de Colombia, de Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, o sea, de todos lados, Paraguay también, que espero no olvidarme de ninguno, pero la verdad fue un éxito. Y bueno, vamos a dejar ahora un videíto para los que no pudieron darnos sus datos, su mail y su país, para que lo puedan colocar ahora, y también vamos a dejar nuestros datos de redes sociales, para que cualquier consulta que quieran hacerlos, estamos a disposición, ¿sí? Así que, bueno, gracias a todos, y bueno, buenas noches. Acá le dejamos un videíto. Muchas gracias, Fernanda, por el estrés. Gracias a todos. Una genia. Una genia. Muchísimas gracias.